Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que esté nuevamente aquí en MXN Televisión y concretamente en este índice flamígero. Hoy podríamos comenzar con una receta de cocina. Imagínese usted que vamos a hacer un pastel y que lo primero que vamos a ponerle al molde es el betún. Algo así está pasando con la reforma judicial que ha propuesto el señor López Obrador desde el 5 de febrero pasado. Comenzó a hacer una reforma judicial para la cuestión de encontrar la justicia que anhelamos los mexicanos, exactamente al revés. Antes de poner los pilares, los cimientos, antes de poner la mezcla del pastel. Para platicar hoy de la reforma policíaca, de la reforma judicial, hemos invitado a platicar con usted, conmigo, al abogado penalista muy prestigiado, Jorge Nader Curi. Jorge, bienvenido. Paco, muchas gracias por invitarme y aquí estoy con mucho gusto. Leía la semana pasada tu colaboración en el diario El Universal, donde hablabas, en una serie de escritos que has venido publicando semana a semana sobre este proceso de reforma judicial, pero concretamente en tu colaboración semanal última, hablabas de la reforma de la policía. Creo que es por ahí por donde deberíamos empezar. Ha habido algunos intentos en esta administración, recuerdo alguno por ahí en 2019, en julio de 2019, cuando el sistema de seguridad pública dio a conocer una cuestión para mejorar las policías, que quedó en eso, en un simple proyecto. ¿Qué es lo que propones para una reforma policíaca que haga realidad el anhelo de los mexicanos de finalmente tener justicia? Bueno, este es un tema muy complejo que además en México tiene una historia muy triste, así lo calificaría yo. La policía, como yo lo califico, es el primer eslabón en la cadena de la justicia. Absolutamente. Los mexicanos queremos una mejor justicia y me parece que es importante trabajar para lograrla. Desde luego estamos todavía lejos de poder decir y poder sentir que en México existe un sistema de justicia que satisface las necesidades. Pero el sistema de justicia es un todo. Como tú lo decías, es una receta de cocina y yo lo imagino como una cadena que tiene distintos eslabones. Uno de esos eslabones es cuando ya uno llega con un juez. Pero antes de llegar con un juez, que son los que imparten ya justicia de acuerdo a la Constitución, tiene que pasar algo muy importante antes de lo que depende la calidad de la justicia. Y todo empieza por la policía. Por la policía que está encargada de prevenir los delitos y por la policía que está encargada de colaborar con el Ministerio Público en su investigación, pero particularmente con la que previene los delitos, es decir, con la Policía de Tránsito, con la Policía de Seguridad Pública, con la Guardia Nacional, con las policías municipales, las policías estatales. Esas policías tienen encomendada una función importantísima en la prevención de los delitos, es decir, que los delitos no ocurran. Y cuando ocurren los delitos, esta policía también tiene encomendada una misión muy trascendente para la justicia, que es resguardar la escena del delito o el lugar del hallazgo, es recolectar las pruebas y las evidencias que se encuentran en estos lugares apropiadamente, es realizar alguna labor mínima de investigación, de interrogatorio de testigos, protección de personas, de ir documentando todos estos elementos que se encuentran en el lugar para posteriormente proporcionárselos al Ministerio Público. Si estas policías hacen mal su trabajo, el Ministerio Público no va a tener insumos para realizar bien el suyo. Claro. Yo recuerdo que en la reforma propuesta de justicia penal en 2008, se hablaba de que los policías, que son además la primera cara que ve el ciudadano si hay justicia o no hay justicia, les proponían que los policías levantaran algo así como 12 o 14 actas en el momento en que estuviesen en el lugar del delito. ¿Es cierto esto? Bueno, en principio se estaba hablando de darle funciones que entonces no tenía la policía. Y una de ellas era esa, ser el primer respondiente, es el nombre técnico que tiene. Así es. El primero que llega al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo. El primero que tiene el contacto con la ciudadanía. Y como bien dices, muchas veces la ciudadanía tiene una idea de justicia a partir de cómo le fue con un policía. Y no piensan en cómo les fue en un juzgado cuando se divorciaron o cuando lograron una pensión alimenticia.
o a lo mejor nunca han llegado a un juez y entonces no tienen una idea formada de la justicia más que de esa autoridad que fue su primer contacto. El agente de tránsito me levantó una multa o me pidió una mordida y eso fue una injusticia. Correcto. Y entonces yo pienso que en México no hay justicia porque los policías son corruptos, porque los policías me maltrataron, porque a la hora de la detención, por ejemplo, me estuvieron dando vueltas. Es decir, porque cometieron excesos que indudablemente cometen, o porque la Guardia Nacional está permitiendo que se den actos delictivos sin intervenir mayormente. Bueno, la idea de justicia muchas veces es a partir de esa experiencia con las policías. Y si bien es cierto que muchos ciudadanos no hemos llegado con un juez, y por lo tanto no nos podemos dar la idea de justicia que es realmente la que tienen los jueces y por donde quiere empezar la reforma judicial, todos hemos tenido que ver con policía siempre, porque es justamente ese que está en el territorio y el que está en contacto con la ciudadanía de manera cotidiana. Cuando a este policía de prevención se le dio también la atribución de primer respondiente, se le tuvo que capacitar para que pudieran completar algo que se llama informe policial homologado. El informe policial homologado es el documento que finalmente le entrega el policía primer respondiente al Ministerio Público, en el que le narra primero por qué llegó al lugar de los hechos, luego qué encontró, cómo preservó la escena, qué peritos llegaron, qué evidencias recolectaron, cómo fueron guardadas esas evidencias para que tengan un valor probatorio ya luego en un juicio, qué testigos encontraron, etcétera. Eso lo vemos en las películas y en las series de televisión, pero en México el ser policía como que es una chamba, no, ni siquiera una profesión, es una chamba a la que acuden quienes no tienen mayores preparaciones académicas y quienes prefieren ser policías a ser albañiles, por ejemplo. Correcto. ¿Tienen la capacidad de levantar este tipo de actas? Fíjate que no. Por eso yo siempre pienso que, y lo he dicho muchas veces, que este primer eslabón es el más olvidado de la cadena, pese a su importancia. Los policías, en realidad la inmensa mayoría de los policías en México no tienen una idea de cómo llenar ese informe policial homologado. Y a veces el Ministerio Público les dice cómo llenarlo y ellos ponen ahí lo que les están diciendo. Y gran cantidad de las personas, Paco, que son detenidas cometiendo delitos y que luego salen, es por las fallas en el informe policial homologado. No porque el juez... No por la corrupción de los jueces. No por la corrupción de los jueces o por la ineficacia o por la negligencia de los jueces, que son quienes finalmente tienen que tomar una decisión, pero que está basada en la protección de derechos, que viene desde que el policía no hizo bien su trabajo a la hora de detener a alguien y además luego no pudo expresar bien en ese informe cuáles fueron las razones por las que, por ejemplo, a una persona que iba caminando en la calle le descubrieron marihuana o drogas en su maletín. Es decir, que realizaron un acto de molestia contra un ciudadano que esté justificado, a partir del cual descubrieron la comisión de un delito. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo con estas personas? Que quedan liberadas y luego quienes tienen la conversación pública, le echan la culpa a ese juez que tuvo que dejar en libertad a una persona porque viene mal detenida desde el origen. Y este tipo de decisiones son para bien de todos nosotros. No es un capricho el que existan procedimientos para detener a alguien, sino que son derechos de todos los mexicanos que se tienen que respetar por parte de las autoridades. Y esta policía, Paco, está abandonada desde 1994. En 1994 se creó un malogrado Sistema Nacional de Seguridad Pública que tenía como intención el formar cuerpos policiales sólidos, eficientes, eficaces, que pudieran prevenir bien los delitos, que pudieran investigar de la mano del Ministerio Público apropiadamente los delitos. Pero como habían problemas desde 1994 en la debida instrumentación, lo que empezó a ocurrir a finales del sexenio de Ernesto Zedillo y durante el sexenio de Vicente Fox, y de ahí hasta la fecha, fue una tentación, fue una salida fácil en todos nuestros gobernantes hasta la fecha, en donde dicen, como está muy complicado formar cuerpos policiales sólidos, pues echemos mano de los militares. Uh-huh. Vamos a militarizar un poco y de manera temporal. En el 2000 se llevó a cabo una primera controversia sobre la militarización o la participación de las fuerzas militares en la seguridad pública, y en ese entonces la Suprema Corte de Justicia dijo, esto se justifica de manera temporal, mientras se hacen los cuerpos policiales sólidos. ¿Y qué ha pasado desde 2000
y que por cierto fue una demanda que promovió para que no hubiera militarización el entonces PRD, que posteriormente se transformó en Morena, etcétera. Ellos fueron quienes estaban en contra de la militarización de la seguridad pública. Lo recordamos desde 2000. bien. Sí. Bueno, ¿qué pasó desde 2000? Que los gobernantes han seguido echando mano de la milicia, de los cuerpos militares, porque pues mientras tanto. Pero ese mientras tanto no ha llegado nunca. Los policías siguen ganando una miseria de salario, siguen estando completamente abandonados, no los capacitan, no tienen un servicio de carrera. Un policía, un joven que le guste la idea de ser policía, no puede encontrar en México una carrera policial en la que él diga, bueno, me voy a meter de policía raso, si me porto bien, en 2 años voy a tener un grado más, en otros 2 años voy a tener otro grado, me podré casar, voy a seguir ganando dinero, entonces podré poner a mis hijos en una escuela, le podré comprar sus útiles escolares, con el tiempo tendré una casa, al final de mi carrera tendré una jubilación. Eso no puede pasar por la cabeza de un policía porque simplemente no existe. No existe una carrera policial. Y para colmo, en la Constitución, desde hace muchos años, hay un artículo según el cual puedes correr un policía de la manera más arbitraria del mundo y jamás será reincorporado al servicio ni a ningún otro servicio policial en México, a pesar de que gane un juicio en el que se demuestre que fue despedido arbitrariamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los policías que se atreven a denunciar un exceso de su superior, las agentes de la policía mujeres que son hostigadas por sus superiores, se tienen que quedar calladas porque si no las destituyen a la mala, sabiendo que nunca más podrán ser reincorporadas al servicio. Son víctimas de corrupción dentro de las organizaciones policíacas. Por supuesto, son víctimas de abusos, de corrupción y de cualquier tipo de decisiones atroces al interior y luego al exterior. Porque entonces el policía es el más abandonado y está en la calle tratando de ver cómo va a resolver su vida cotidiana, cómo va a llevar pan a su casa, cómo va a poder tener las herramientas de trabajo, uniformes limpios, armas, etcétera. Bueno, hasta los uniformes les cobran, ¿no? Hasta muchas veces el uniforme les cobran. Y hay policías municipales que ganan 4,000, 5,000 pesos al mes, Paco. Y no tienen seguridad social, tienen la seguridad social que da el Estado, ¿no? Pero digamos no tienen mayores apoyos, no tienen insumos, no tienen oficinas. Con la creación de la Guardia Nacional, lo que se pretendía, tengo entendido, es desaparecer policías municipales y policías estatales. ¿Cómo ha avanzado eso? No tanto desaparecerlos. Fíjate que la creación de la Guardia Nacional es la nueva idea para formar una policía federal sólida, militarizada, mientras se fortalecen las policías municipales y estatales. No plantea la desaparición de estas policías, sino su fortalecimiento bajo un mando civil. Esa fue la idea de la Guardia Nacional, como antes fue la idea que hubo en el sexenio anterior de crear una gendarmería, como antes fue la idea de tener una policía federal, como antes fue la idea de tener una policía federal preventiva, recordarás, en aquellos tiempos. Ha venido cambiando la configuración de esta policía federal hasta llevarla a lo que se conoce como Guardia Nacional y bueno, pues a ver qué es lo que va a seguir en el futuro. Pero el problema es que esta institución se dotó de militares. Entonces, por un lado tienes policías de tiempo trabajando en la policía, que son los que están ahí destinados a los trabajos territoriales y están también bajo un régimen distinto a los militares, que están asignados temporalmente, entre comillas, a la Guardia Nacional. Pero esa asignación, que iba a ser durante 2 o 3 años, según recuerdo, posteriormente en una reforma constitucional se amplió a 5, y bueno, pues sigue todavía. Recordás que la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia donde dijo, ya basta, se tienen que regresar los militares al Ejército y a la Marina porque ya concluyó el plazo constitucional. Decisión que fue muy criticada por el presidente sin considerar que había una base legal. Y más aún, hay una iniciativa del presidente ahora mismo en discusión en el Congreso para ser aprobada seguramente en septiembre, en el que ya constitucionalmente las Fuerzas Armadas se harán cargo de la Guardia Nacional. Así es, esa es una de las reformas planteadas por el presidente, ya de plano una militarización absoluta de la seguridad pública. Ahora, esa sentencia de la Corte, que debió haber entrado en vigor el 1 de enero de este año, no se ha cumplido. Entonces todavía los elementos militares en la Guardia Nacional ahí siguen.
tienes una Guardia Nacional en donde hay dos tipos de elementos, los militares y los no militares. Son de dos tipos, ¿no? Los no militares están completamente discriminados, están peor de maltratados. Y los militares también. Seguramente tú has oído todas esas historias donde la Guardia Nacional llega a un estado con alguna misión y tienen que dormir ahí en estacionamientos, buscar cómo comer. En el piso. Entonces, pues tampoco el ser miembro de la Guardia Nacional está garantizando absolutamente nada. Y muchos de los vicios que se criticaron a los policías federales, por ejemplo, se están reproduciendo en la Guardia Nacional. Sí. Recientemente hemos visto participación o complicidad de elementos de la Guardia Nacional, repito, en actos delictivos. Encontraron a un grupo de guardias, casi $1 millón en dólares y efectivo nacional, armas. Otros guardias nacionales estuvieron en una escena que posteriormente se convirtió en escena del crimen en Celaya, Guanajuato, y por toda la República vemos y sabemos de guardias nacionales que reproducen los comportamientos tan criticados a la Policía Federal que anteriormente existía. Sí, correcto, porque esos comportamientos son, están muy arraigados en lo que es la cultura policial, son crónicos y no se han atacado de fondo. Mira, primero surge en esos años del 94, surge la Policía Federal Preventiva. Como la Policía Federal Preventiva desde el punto de vista del siguiente sexenio fracasó y además tenía que tener algunas facultades de investigación para la prevención, desaparecieron la Policía Federal Preventiva, crearon la Policía Federal. La Policía Federal heredó los mismos vicios de la Policía Federal Preventiva. Y entonces luego, unas administraciones después dijeron, es que la Policía Federal ahora también está mal, y entonces creemos la Gendarmería. Y entonces la Gendarmería heredó los vicios de la Policía Federal. Y ahora la Guardia Nacional, con todo y que está militarizada, está heredando esos mismos vicios porque son vicios de fondo. Porque esto no se resuelve cambiando el nombre de la institución o cambiando el lugar desde donde va a radicarse el mando, sino que estos problemas de fondo tienen que ver con la capacitación, con el servicio de carrera, con seguridades laborales, profesionales, hasta de seguridad física de los elementos de estas policías. Y ahí es donde ha fallado el Estado una y otra vez. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, por eso yo digo que es mal logrado, porque ha gastado miles de millones de pesos que cada año destinan a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada año los destinan a distintas fuerzas policiales, teóricamente para equipamiento, para uniformes, para capacitación, para recursos financieros, pero no se ve. Esto no ha producido ningún resultado constante y sonante. Hay excepciones, desde luego. Hay cuerpos policiales, como en la Ciudad de México, que son más eficientes que otros. Que tienen mayores formas de investigación para los delitos y que han dado mejores resultados. Pero la inmensa mayoría de la población mexicana está pues en manos de la policía municipal, que está completamente pues a merced también de la delincuencia. La delincuencia les paga a los policías municipales más del doble de lo que ellos ganan. ¿Necesitaríamos guardias suizos? Pues necesitaríamos de verdad una decisión política que en lugar de estar buscando cómo hacer las cosas al revés, se enfocaran en un proyecto de largo alcance como son las policías. Si en México se componen las policías, que es este primer eslabón, entonces ¿qué va a pasar naturalmente? Habrá una mejor prevención de los delitos, habrá un mejor respeto de los derechos de todos, pero lo más importante para fines de justicia es que esta policía va a poder recolectar pruebas de manera legítima. Y esas pruebas, de manera legítima, le van a servir a un Ministerio Público para completar una información que luego el Ministerio Público le va a poder llevar a un juez exitosamente. Los jueces dependen de las pruebas que les lleve el Ministerio Público y el Ministerio Público depende de lo que haga la policía. Así que si no empezamos por lo primero, pues como dice la filosofía, la causa de la causa es causa de lo causado. Así es. ¿Por qué hay una mala decisión judicial? Pues porque desde el policía se recolectó mal, por ejemplo, el arma. El arma se levantó del lugar de los hechos, no se puso en una cadena de custodia como ordena la ley, y al final del día un abogado más o menos versado dirá, juez, no existe una prueba válida sobre el arma, porque el arma no estuvo bien recolectada, o no estuvo bien guardada, o bien transportada. Hay dudas sobre si esta es el arma o no, porque en el papel donde se dice de manos de quién a manos de quién pasó, pues ahí no viene el dato. Entonces no hay arma, el arma es nula, y a ver, dicta sentencia por un homicidio con arma. Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa, si claro, te parece. Sí,
Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Platicamos con el abogado penalista muy prestigiado, Jorge Nader Curi. Jorge nos platicaba hace un momento de la cuestión, él lo llama una cadena, un primer eslabón que son los cuerpos policíacos. Pero hay un segundo eslabón, los ministerios públicos, Jorge. Así es. Sí, Paco, ese es el segundo eslabón de la cadena. Y es un eslabón fundamental, particularmente en la justicia penal, que por cierto es la justicia que más le duele a las personas. También cuando uno platica con la gente y le pregunta su percepción sobre la justicia, prácticamente siempre es la experiencia que tuvieron con la policía o la experiencia que tuvieron con un ministerio público.
La justicia cotidiana, que así le llaman, que tiene que ver con jueces, digamos, cívicos, con esta cultura cívica alrededor, el comportamiento social, o cuando uno tiene que llegar a un tribunal a cobrar un adeudo y demás, pues no es algo que se tenga en primer lugar. Y entonces el Ministerio Público también es una figura que en la justicia penal, que es la que más duele, tiene un papel fundamental. La Constitución establece que le corresponde al Ministerio Público investigar y perseguir los delitos. Esa es una doble función muy importante, porque por un lado investiga si hay o no delito, qué tipo de delito existe y quién pudo haber sido el que cometió el delito. Y después de llevar a cabo esa investigación, para lo cual se debe de apoyar en las policías, y por lo tanto el trabajo de las policías es muy importante en esa investigación del Ministerio Público, porque por cierto, el Ministerio Público a partir del 2008 ya no sale al lugar de los hechos. Tú recordarás que a veces cuando había un muerto en la calle, un atropellado, tenemos todos que esperar al Ministerio Público para que se hiciera el levantamiento del cadáver, era una diligencia, porque el Ministerio Público ahí llegaba y daba fe. Hoy el Ministerio Público no va al lugar de los hechos, esa es la policía. El Ministerio Público dirige a la policía en la investigación, es una dirección jurídica. El Ministerio Público le dice al policía qué hacer, le dice a los peritos, o la policía misma le dice a los peritos, y el Ministerio Público va recolectando esa información. Esa información tiene que ser válida, y para que sea válida tiene que estar bien hecha por la policía. El Ministerio Público entonces va decidiendo qué otra información le hace falta, si hay que interrogar testigos, si hay que buscar otra información, si de pronto necesitamos que la Comisión Nacional Bancaria aporte información financiera, por ejemplo, y entonces el Ministerio Público tiene que estar acudiendo normalmente o muchas veces ante la autoridad, por ejemplo, a pedirle permiso para hacer ciertas cosas, extraer un flujo sanguíneo de alguien que no quiere proporcionarlo, por ejemplo. El Ministerio Público, dentro de esa investigación, también tiene la obligación de proteger a las víctimas. Una señora que llega a denunciar un abuso, violencia familiar, bueno, el Ministerio Público tiene que protegerla de inmediato, tiene que emitir órdenes de protección. Entonces el Ministerio Público durante la investigación del delito, es decir, cuando el delito ya se cometió, tiene muchas funciones, y son funciones que tienen que ver directamente con la gente. Muchas víctimas se quejan, y eso yo lo sé directamente, muchas víctimas se quejan de la apatía, de la inoperancia, de la lentitud del Ministerio Público. El Ministerio Público que no las atendió rápido, que no las atendió, digamos, que no hizo sintonía con ellas, que se comportó apático o hasta las maltrató, que las hace regresar una y otra vez y las revictimiza, que se tarda eternidades en concretar una investigación, que muchas veces incurre también en actos de corrupción. Ese Ministerio Público que cuando se decide a ir con un juez, después de una averiguación atropellada, fracasa frente al juez, porque no logró tampoco formular o construir una investigación sólida, con pruebas válidas, que resistan la prueba de la legalidad frente a un juez. Lo hemos visto en casos muy mediáticos como el del exdirector general de Pemex, así es, el del propietario todavía de Altos Hornos de México, en donde los fiscales fracasan y luego le echan la culpa al juez. Correcto. Los fiscales fracasan y luego le echan la culpa al juez. Es una frase espléndida para digamos, dibujar esto, para caracterizarlo. Y pues nadie ve al Ministerio Público cuando hablas de la justicia. Y nuestros gobernantes siguen pensando que la justicia está en el juez, cuando la justicia viene de antes y depende. El juez no va a dictar sentencias pues porque esa sea su corazonada, con lo que llaman íntima convicción, sino que el juez dicta sentencias de acuerdo a lo que un Ministerio Público le está llevando. No puede hacerlo de otra manera, por el bien de todos. No puede hacerlo de otra manera. No puede ser un juez de conciencia. Los jueces salomónicos... Porque además incurriría en un delito. Por supuesto. Y los jueces salomónicos pues no funcionan. No puedes tú someter tu libertad, tu patrimonio, la estabilidad de tu familia a la buena voluntad o a la buena intención de un jovencito recién egresado de la carrera, pues que va ahí a tomar decisiones como le lata el corazón. Los jueces en todo el planeta son gente experta. Dice el presidente que los jueces, me imagino que por extensión también se referiría a los ministerios públicos, deben ser jóvenes recién egresados de las facultades de Derecho, que porque no llevan vicios, no han adquirido vicios todavía. Bueno, no sé si él incluye a los ministerios públicos. Debería de hacerse una reforma bien profunda del Ministerio Público porque, Paco, el Ministerio Público
bien puede ser alguien recién egresado de la carrera con una capacitación, desde luego, y también que esté sometido a la experiencia, porque sin experiencia no pueden haber buenas investigaciones, porque también la experiencia se va dando. Un Ministerio Público está enfrentando la delincuencia, necesita tener la experiencia para saber las formas, los móviles, los lugares, claro, cómo actúa la delincuencia, y para eso se necesita experiencia, o como se dice en el ambiente, colmillo, se necesita tener callo. Y eso no significa que el Ministerio Público se haya corrompido, sino que significa que tenemos un Ministerio Público experto. Pero Paco, ese Ministerio Público que fracasa frecuentemente ante un juez, es un Ministerio Público que también está abandonado. Eso iba. Es un Ministerio Público que, así como el policía, también tiene un abandono institucional, porque, en primer lugar, también los puedes correr sin que luego ellos puedan recuperar su trabajo, a pesar que la destitución sea absolutamente arbitraria. Ese artículo constitucional habla de policías, de ministerios públicos y de peritos. No habla de militares, por cierto, solamente de policías, y ahí es donde los militares dicen, bueno, yo no entro en esa categoría. Policías, ministerios públicos y peritos pueden ser destituidos. Entonces, un ministerio público, de la misma manera, no ve en el ejercicio de su profesión una carrera, algo que a largo plazo le permita crecer, tener un mejor estilo de vida. Repito, un joven agente del Ministerio Público que luego diga, bueno, luego voy a poder casarme, voy a poder tener un hijo, luego voy a poder tener otro hijo, con el tiempo me herede una casa, voy a tener seguridad y luego una jubilación. Entonces yo sería un Ministerio Público de carrera, ¿no? Y entonces me comprometo a hacer mi trabajo, lo hago con mística. No, hoy tenemos un Ministerio Público con una sobrecarga de trabajo increíble. En el sistema de justicia penal, las mediciones que se hacen en derecho comparado establecen que un Ministerio Público no puede tener más de 30 averiguaciones por mes, porque si no queda rebasado. Y nuestros ministerios públicos hoy en día tienen miles de investigaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta sobrecarga se debe a que no hay agentes del Ministerio Público, no llegan los presupuestos, no hay crecimiento. Tenemos a los mismos agentes del Ministerio Público con el doble, el triple o el cuádruple de trabajo que antes, que además son ministerios públicos que investigan el delito y luego tienen que ir a las audiencias, lo cual está bien, pero entonces el tiempo de ir a las audiencias ante el juez es tiempo que le quitas a la investigación. Y tienes no un crecimiento, un decrecimiento de la planta del Ministerio Público. ¿Y el Ministerio Público tiene auxiliares, ayudantes? Pues tiene ayudantes, pero los ayudantes lo pueden ayudar hasta cierto punto. Lo pueden ayudar hasta la parte de atender a alguien, en fin, ¿no? Ya no es ese Ministerio Público que tenía un secretario, ya no opera así, porque el Ministerio Público ya no tiene fe pública y no necesita un secretario. Es un Ministerio Público que tiene que hacer o que puede hacer investigaciones mucho más fáciles que antes, que no tienen que estar tan estrictamente documentadas y no tienen que ser necesariamente con tanto papel, porque se privilegia la oralidad. Pero ¿cómo puedes tú pedirle a un agente del Ministerio Público eficiencia si tiene 1000 asuntos en ese momento? ¿Cómo le puedes pedir a un Ministerio Público velocidad si tienen 1000 asuntos en su escritorio y le siguen llegando? Y hasta buen carácter, ¿cómo lo puedes pedir? ¿Cómo le puedes pedir buen carácter si además de que tiene mucho trabajo, tienen unas instalaciones horribles donde trabaja el Ministerio Público? No sé si a ti te ha tocado ir al búnker, por ejemplo. Es un edificio inmenso que está aquí en la Ciudad de México, que está bien porque es un lugar muy amplio, pero es horrible el búnker. Es un lugar oscuro, no tiene ventilación, la iluminación es escasa, los muebles están ya muy viejos. Claro, porque hace muchos sexenios no se le invierte en el búnker porque se considera una inversión estéril. Pero ¿cómo va a ser una inversión estéril si el ambiente de trabajo es fundamental para que haya un buen trabajo? Que la gente que va tenga un lugar donde sentarse mientras es atendida. Pues no, claro que lo que siempre pasa es que hay malos tratos, hay negligencia, hay apatía, y el usuario de la Procuraduría se sale con una idea pésima del comportamiento del Ministerio Público y se forma como una idea de la justicia también pésima. Esa idea de la justicia, de acuerdo a las instancias gubernamentales, se recarga exclusivamente en los juzgadores. Así es, desgraciadamente. Pero ¿qué pasa más allá de los juzgadores? Ya sentenciaron a un individuo por determinado delito. Va a la cárcel. En la cárcel, ¿qué encuentra? Bueno, ese es también otro problema. Yo diría que sería la cuarta, el cuarto eslabón, el tercero serían los jueces, claro. Y el cuarto ya es la ejecución de penas en general, ¿no? En materia civil y en otras materias se trata de que si un juez ordena que alguien pague lo que debe, pues sí lo pague. Es decir, y si no lo paga, lo embarguen eficientemente, y si no, bueno, tenga una consecuencia que haga que las personas respetemos las decisiones de los jueces. O si un juez dicta una sentencia de amparo, que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo. En materia penal,
Hay en la Constitución una aspiración establecida, que es la reinserción social del sentenciado. La aspiración constitucional es que alguien que esté en la cárcel, cuando acabe su tiempo en prisión, salga a una sociedad en la que pueda volver a convivir de manera apropiada y adecuada conforme a las reglas de la sociedad. Y para esos fines, la Constitución establece y las leyes que rigen, que la reinserción se logrará a través del trabajo, del estudio, del deporte. Y entonces los centros penitenciarios ofrecen programas de capacitación o de estudios, de trabajo para adquirir un oficio, o de estudios inclusive para acabar la primaria, la secundaria, qué sé yo, ¿no? Y estos son programas que ofrece los centros penitenciarios. Bueno, en el sistema actual, cuando alguien es sentenciado y tiene que ir a prisión, hay una primera audiencia en donde los jueces de ejecución de penas, que así se llaman, le preguntan al sentenciado a qué quiere dedicar o cómo quiere pasar sus siguientes años en prisión, qué es lo que quiere hacer, quiere hacer deporte, cuál deporte, de acuerdo a lo que ofrece el centro penitenciario correspondiente, quiere estudiar, bueno, qué es lo que quiere estudiar, y se le hace un programa o un plan de reinserción que autoriza este juez y que teóricamente se tiene que cumplir. Y a veces sí se cumple, Paco. A veces esta persona adquiere un oficio, alguien, pensemos, ¿no? Alguien que entró a la cárcel sin ningún oficio ni nada, bueno, pues de pronto vamos a suponer que adquiere el oficio de ser carpintero. Pero estuvo 15 años ahí, o estuvo 20 años, y cuando sale de la cárcel, pues ¿a dónde sale? Sale a la misma sociedad, o a una sociedad inclusive peor, de la que él salió. Sí puede tener el oficio de carpintero, pero ¿en dónde va a trabajar? ¿Quién le va a conseguir ese trabajo? A una persona que viene saliendo de la cárcel y que tiene el oficio de carpintero. No existen sistemas estatales como en otros países del mundo en donde alguien que sale de la cárcel pues sea ayudado por el Estado para que consiga un trabajo, sea supervisado. No, ahora se les deja su suerte. Salen de prisión, se les da la mano, se les desea suerte y ahí lo dejan. Y pues claro que esta reinserción no se ve en términos generales, porque la misma realidad vuelve a tragarse, si se permite la palabra, a esta persona que salió de la cárcel. Este es un problema también muy grave, porque en muchas ocasiones lo único que sabe hacer quien está saliendo de la cárcel es delinquir, y lo único que va a poder hacer, porque va a regresar al mismo origen es destino, naturalmente va a llegar a su misma colonia, a su misma zona, con sus mismos amigos, pues que ese ambiente criminógeno del que él eventualmente salió. Este es un problema serio. Otro problema es la altísima duración de las penas. Uh-huh. Hoy en día por un robo te pueden poner 15 años, 20 años de prisión. A un joven de 20 años que lo metes a la cárcel 20 años, pues va a salir de 40 años ¿cómo? En fin, no existe un sistema de verdadera... Egresado de una universidad del crimen. Pues sí, no va a salir de no va a lograrse la reinserción, que es una aspiración legítima que tenemos en la Constitución. Dependerá de su propia decisión, de su propia voluntad, de que él diga, no, yo no quiero volver a vivir esa experiencia y yo solo me aparto, pero depende de mí, no depende de que me hayan reinsertado. Porque además muchas de las personas que están en prisión, pues tienen estudios, tienen oficios, tienen negocios, tienen comercios, no necesitan este tipo de programas, tal vez del deporte, o pues que puedan leer, o en fin, ¿no? Qué sé yo. Y en tercer lugar, el problema es que frecuentemente a los internos los mueven de penal. Y entonces, ¿cómo vas a acabar un programa de capacitación si te están moviendo de penal de repente? Llevas un año ahí y de la noche a la mañana te cambian a otro penal porque las necesidades del servicio, por lo que sea. Y entonces ahí se queda trunco lo que tú estás haciendo o se convierte en muy difícil, ¿no? Y eso sin contar todos los abusos también. Ese aspecto penitenciario es el mundo de los olvidados. Es ahí el infierno dantesco en donde nadie voltea a ver nunca. Nosotros como sociedad miramos al que está en la cárcel y ahí nos olvidamos de quien luego va a cumplir una pena. Reforma judicial para conseguir la justicia en México. 4 eslabones, solamente contemplado el tercero, digamos. Así es. Y los apoyadores de la reforma, digamos, los más entusiastas, promotores de la reforma, cuando enfrentan estas preguntas, porque pues, son obvias, dicen, bueno, sí, es que eso también se va a hacer. Eso sí ya se está considerando, pero tenemos que empezar con la judicial y ya luego iremos al Ministerio Público. No es así.
No, no es así. Primero lo primero, paso 1, luego el paso 2 y luego el paso 3. O hagamos los 3 pasos al mismo tiempo. Poner el betún sobre la harina. Así es, y además se le tiene que dar tiempo de maduración. Transformar la policía, tener una policía de la que nos sintamos orgullosos, que nos den ganas de ser policías, que cuando nuestros hijos se casen con un policía nos dé gusto por ellos y por nosotros, no es de la noche a la mañana. Este es un proyecto de largo alcance. Como no da votos, pues a lo mejor por eso se ha abandonado. Pero se tiene que empezar por ahí, de una vez por todas. Y se tiene que meter mano muy a fondo al Ministerio Público y se necesita invertir recursos. Se necesita gastar bien, de manera transparente, de manera controlada, pero gastar en serio, en crecimiento, en infraestructura, en recursos materiales, humanos, financieros, de verdad, tanto a la policía como al Ministerio Público para que puedan ser eficientes. Pues qué desaliento. Alcanzar la justicia está muy lejos entonces. La reforma judicial, como está planteada, no lo va a lograr. Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Y Paco. gracias por esta plática tan ilustrativa. No, muchas gracias a ti y saludos a tu teleauditorio. Muchas gracias a usted también que nos acompañó este día en este Índice Flamígero, aquí a través de MXN Televisión, donde tuvimos el gusto de platicar, más bien de escuchar a Jorge Nader Curi, que nos puso al tanto de lo que está sucediendo en esa materia que a veces decimos es nota roja, no nos interesa, debe interesarnos. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.